Hola a todos y todas. Queremos darles la bienvenida a Carlos Andrés Betancourt, Carlos Adolfo Venegas y quien les habla, Alicia Bustacara. Este espacio para abordar los problemas de gobernabilidad y políticas públicas en el marco de la maestría de Administración Pública y las discusiones que sostuvimos con el doctor Sergio Chica. En ese sentido, arranquemos por el tema de las políticas públicas. Para nadie es un secreto que los problemas de desigualdad están bien marcados en América Latina y en países como Colombia. Brechas gigantes en lo que son temas de salud, educación, trabajo, recreación, que no permiten mantener unos niveles de igualdad, y es lo que precisamente nos invita las discusiones de políticas públicas en consonancia con el deber del Estado para superar o equilibrar esas desigualdades. En ese sentido, y como herramienta del Estado, se han construido diferentes políticas públicas que buscan precisamente ayudar en la superación de dichas desigualdades educativas, de salud pública, acceso a la salud pública, de trabajo digno y decente. En consecución o en consecuencia se han planteado diferentes políticas públicas, se han diseñado y a través de ellas como una herramienta más de ejecución se han diseñado programas. Ejemplos como Familias en Acción o Jóvenes en Acción han sido creados con el propósito de aportar a la superación de las dificultades evidenciadas en ciertas poblaciones. Eso con el ánimo, como les decía, de equilibrar, ¿no? El Estado tiene esa responsabilidad de tratar de equilibrar dichas situaciones. ¿Por qué? Porque si no es el Estado, ¿quién más? El mercado no se corrige solo, las políticas sociales son necesarias para redistribuir las oportunidades. Por eso nacen estos programas. No obstante, los programas que se crean en el marco de la política pública pues deben ser construidos de abajo hacia arriba, ¿sí? Un poco de la discusión de cómo es la forma de construir, de diseñar política pública, y es que a veces se construyen políticas públicas pensadas en un plan de gobierno, ¿sí? O en un discurso de partido que no es consecuente o no termina siendo consecuente con la realidad de país. Creo que en este sentido la invitación de este grupo es a pensar en políticas públicas de país, ¿sí? Considerando la diversidad no solo territorial, sino cultural, geográfica, ambiental y de situaciones particulares que viven los territorios colombianos. Por lo tanto, uno no puede considerar construir una política pública con única y exclusivamente ciertos sectores o cierto grupo poblacional. En este país es necesario construir política pública de manera participativa y ampliamente participativa. Por eso conectamos este tema
de política pública con el tema de participación ciudadana que nos va a presentar Carlitos Betancourt, para poder entender cómo la construcción de política pública eh, definitivamente debe construirse siempre de abajo hacia arriba y de manera colectiva. Yo continuaré con otro tema que es las políticas de participación y ciudadanía. Bueno, para hablar de participación ciudadana, es hablar prácticamente del poder que tiene la gente para poder incidir en las decisiones del Estado. Y pues en Colombia hay varios mecanismos que buscan el fortalecimiento de esas relaciones entre las instituciones y la ciudadanía. Entonces, para ello es importante mencionar que desde el año 1991, desde que la Constitución, eh, la Constitución política que nos rige en este momento, Colombia dio un salto hacia un modelo democrático participativo. Esto permitió que la ciudadanía no fuera vista solo como personas votantes, sino como protagonistas activos de todo el tema del control social y de la planeación pública. ¿Sí? Digamos que con la Constitución se hace un fortalecimiento entre la ciudadanía, no solo como votante, sino como actor principal de la sociedad para participar en las planeaciones de todas las políticas públicas. Bueno, importante mencionar que uno de los instrumentos más importantes es el presupuesto participativo. Em, este se ha implementado en muchas ciudades, por ejemplo, en Bogotá, Medellín, como Pasto también. A través de estos mecanismos, las comunidades, digamos que lo que hacen es decidir directamente en qué se invierten ciertos porcentajes del presupuesto local. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, inversiones en parques, temas de cultura, vías, acceso a las vías, la construcción de vías, programas sociales, entre otros. Estas herramientas lo que hacen es que fortalecen el sentido de la corresponsabilidad y la transparencia tanto entre el ciudadano como el Estado. ¿Sí? Otro ejemplo muy importante de estos elementos son los consejos territoriales de planeación. Esos son espacios en donde los representantes de diferentes sectores, ya sean campesinos, jóvenes, víctimas del conflicto, afrodescendientes, empresarios, bueno, entre otros, participan en la construcción de planes de desarrollo municipal, por ejemplo, y departamentales también. Importante también el tema de los cabildos abiertos. En estos, la comunidad puede debatir públicamente proyectos que afectan todo el territorio. Por ejemplo, en Bogotá se han utilizado estos cabildos para discutir temas como la movilidad, el ordenamiento territorial. Un caso muy importante es la Reserva Vanderhamer, que digamos que tuvo que ser afectada, ¿sí? Por temas de movilidad y digamos que la comunidad se reunió para poder, digamos, tratar estos temas que no afectaran este humedal y pues el medio ambiente, por supuesto. Y también pues no se puede olvidar el papel de las veedurías ciudadanas que son muy importantes, que estas son pues organizaciones de ciudadanos encargadas de vigilar temas como la contratación pública, el uso de recursos, por ejemplo la ejecución de algunas obras en las ciudades. Por ejemplo, digamos en Antioquia, Santander y Nariño, las veedurías han logrado afectar directamente o frenar contrataciones han tenido temas irregulares y pues lo que esto ha permitido es exigir que se terminen estas obras que pues digamos que han sido permeadas por temas eh, netamente irregulares, por no decirlo de corrupción. Lo más importante en estas participaciones, digamos que no es que sea solo un trámite, ¿sí? Sino que esto tiene que ir acompañado del fortalecimiento, eh, digamos que
de aprendizaje de los ciudadanos, ¿sí? Como una formación ciudadana que permita el acceso a la información, a canales reales de incidencia, para que pues, la participación no sea un tema simbólico, sino que sea real. Entonces, esto sería todo por mi parte y le doy continuación a mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Carlos Venegas. Como lo indicaba mi compañera Alicia, vamos a abordar el tema de corrupción e innovación en el marco de la administración pública. Y respecto de este particular, es bien importante y nos llama la atención como grupo identificar que, por ejemplo, en Colombia se tiene un extenso marco normativo orientado a mitigar los fenómenos de corrupción. No solamente eso, se da un amplio cubrimiento mediático a varios fenómenos de corrupción y no obstante el fenómeno no parece mitigarse, este fenómeno no parece respetar ideologías, filosofías, ni siquiera los gobiernos más tecnócratas parecen salvarse de estos fenómenos. Entonces, sin duda, algo falta, algo se está omitiendo o algo no se está evidenciando, no se está comprendiendo del todo en el fenómeno de corrupción. Y pues entendemos o podemos visualizar que en nuestro país y en muchos países de América Latina el fenómeno es más exacerbado. También es así en muchos países del África, pero son fenómenos exacerbados en estas partes del mundo mucho más que en otros lugares del mundo. Y se observa que ese fenómeno va asociado fuertemente con una idiosincrasia, una cultura que es, pues, desafortunadamente algo que no necesariamente se puede corregir con un marco normativo y solamente emisión de leyes. Vemos que desde pequeños eh, pues está muy asentada la idea, por ejemplo, de hablar acerca de que hay que ser vivo y no ser bobo, colarse en la fila, eh, sea pilo, sea vivo, si le devuelven más vueltas, no devuelva las vueltas, si lo mandan por un mandado y le sobraron las vueltas, pues cójalas, no las devuelva. Estas son cosas que empiezan a marcarse desde que las personas son muy jóvenes y justamente es esas filosofías o esas crianzas o esa cultura lo que hace que se vaya preparando o asentando el terreno propicio para que se manifiesten con posterioridad fenómenos de corrupción entendidos como todas esas actuaciones que se orientan a favorecer o a obtener un beneficio personal o particular a costa del bienestar público. Es decir, es más importante, el individuo se pone de primero, sin importar que haga un daño colectivo, simplemente pues para satisfacer una necesidad propia o para simplemente estar obtener ese beneficio particular. En los trabajos, imprimir, nomás el solo hecho de imprimir algo que sea de tipo personal cuando estoy laborando y haciendo uso de elementos de la oficina donde todo lo que tengo en la oficina está orientado es al logro de los objetivos de la entidad o la corporación o la empresa si se está trabajando en el privado, pero decido hacer uso para un beneficio personal. Todo ese andamiaje es corrupción y hay que verlo como corrupción. Hay que verlo como que no es solamente corrupto el que roba 1.000 o 100.000 millones de pesos, sino que, como lo dice una frase, un texto bíblico, el que es fiel en lo poco, pues es fiel en lo mucho. Y yo resalto acá o quisiera ver la parte contraria, resaltar lo contrario. El que no es fiel en lo poco no puede ser fiel en lo mucho. Es decir, que es tan culpable de este fenómeno y tan reprochable el fenómeno como el que imprime
una hoja para un tema personal en su trabajo como el que se roba 1.000 millones de pesos. Y mientras no tengamos esa concepción, siempre vamos a tener un panorama gris, donde si me acerco más a lo blanco, a lo que no parece que nadie note, pues está bien, pero terrible donde sea esto muy cercano a lo negro. Y aquí yo creo que con la corrupción es un fenómeno que debe tratarse como un tema cultural, o es bueno o es malo. Y en este sentido hay que recordar que esto es factible de lograr. Digamos que hubo un laboratorio social eh, durante el gobierno en la alcaldía de Antanas Mocus en Bogotá, donde los bogotanos aprendimos a cruzar una cebra, a no invadir una cebra, a no pasarnos semáforos en rojo. Aprendimos. Y fue un tema que para mí tuvo éxito porque se abordó desde un enfoque sociológico, atacando el tema, atacando o llegando a las personas a través de un tema cultural, a pesar de que ya existía y existe un andamiaje normativo robusto que penaliza esas posibles infracciones de tránsito, pero es solo hasta que se llegó a atacar ese punto de la cultura de las personas donde hubo un verdadero cambio social, hubo un cambio de cultura, y creo que eso es aplicable perfectamente al tema de corrupción. Y, y me parece muy relevante, pues esto me da paso a hablar de la innovación, porque eso que pasó, ese laboratorio social de Antanas Mocus, fue innovación. Aunque estamos hablando de cosas de otros campos, lo bonito de la administración pública es que ha estado tan cerrado y tan hermético a muchos otros campos por tanto tiempo, salvo ahorita en las últimas tendencias con la nueva administración pública, donde se integran más y más componentes de lo privado en lo público. Pero eso es innovación, haber metido en el campo de la administración pública un componente sociológico para educar a las personas. Eso es innovación, eso no se había hecho, y lo bonito es que hay mucho campo para innovar en la administración pública porque hay muchas herramientas en otras áreas del conocimiento, en muchas otras disciplinas que son perfectamente aplicables aquí en la administración pública y que pueden tener un impacto y un efecto muy positivo y muy notorio. Asimismo podríamos analizar y traer a colación que la pandemia nos enseñó a que sí son factibles los cambios, podemos cambiar. Las formas como veníamos haciendo las cosas, donde era necesario escribir una firma y suscribir elementos de forma manuscrita, y no veíamos otra forma de hacerlo. La pandemia nos trajo el remesón necesario para darnos cuenta que sí es factible hacerlo de formas diferentes, sí se puede hacer diferente, y lo hicimos diferente. Empezamos a incorporar elementos tecnológicos bajo lo que es la transformación digital, y nos dimos cuenta que es una herramienta, un instrumento clave para lo que es la innovación, más no es la única forma de hacerlo, y eso es muy necesario. Y aquí simplemente quisiera dejar una reflexión, una idea que hemos estado tratando, y es que nuestro ordenamiento jurídico es demasiado amplio, extenso, complejo, intrincado, y bajo el entendimiento de que en la administración pública hay que navegar sobre normas que datan de hace un siglo, y hay que conciliar eso que se pensaba hace un siglo, porque hay normas vigentes de mucha vieja data, normas que fueron emitidas, expedidas hace décadas. Es todo ese articulado normativo se tiene que interpretar de una forma integral cuando se administra, cuando se ejerce algún cargo público, y eso limita mucho el actuar de los servidores. Y no lo digo en un sentido como limitarlos para no hacer fechorías, sino limitarlos en que todo debe obedecer un camino muy intrincado, muy burócrata, que lo que hace es tener una administración pública paquidérmica, demasiado lenta, y donde no es un terreno fructífero para innovar, porque las ideas, por más innovadoras, por más prometedoras que sean, se caen
cuando empezamos a contrastar esta idea, y para realizar esta idea ver todas estas normas que me ponen muchísimos límites y muchísimas trabas. Entonces la norma, al tener un concepto, un carácter superior, pues simplemente se impone a la innovación y no permite que fluyan o que emerjan estas nuevas ideas. Entonces, lo que me parece acá muy destacable es que necesitamos hacer o construir un marco jurídico mucho más eficiente, más fácil de navegar, más concreto, más condensado, que nos deje entender claramente cuáles son los límites verdaderos del actuar del servidor público, para que sea más fácil articular el marco normativo con las nuevas tendencias, las nuevas ideas orientadas a hacer una administración pública mucho más eficiente, donde no tengamos unos organigramas, unas estructuras orgánicas tan verticales, de suerte que para cualquier trámite tengo que escalar 6 o 7 escalones, sino que tengamos estructuras mucho más transversales, donde podamos ser mucho más ágiles, y donde sea mucho más claro y más fácil navegar el ordenamiento jurídico, es decir, en qué está enmarcado mi acción, para que sea fácil saber si puedo o no innovar, qué ideas puedo proponer, qué cosas yo puedo mejorar sin que esa mejora esté obviando o inobservando alguna ley de quién sabe hace cuántos años, y por esa innovación que se hizo con la mejor intención termine yo incurriendo en algún delito contra la administración pública. Entonces la reflexión aquí es que en la administración pública el escenario es muy prometedor, porque hay muchísimo campo para la innovación. Cualquier innovación en administración pública tiene un efecto inmediato, porque hemos como ciencia, como campo del conocimiento, hemos estado muy herméticos a incorporar muchas otras disciplinas que tienen mucho que aportar, y en la medida que las incorporemos vamos a evidenciar cómo la administración pública se va nutriendo y se va volviendo mucho más eficiente, más óptima en sus gestiones y en el manejo de los recursos, el tiempo y el capital humano.